Para química, ¿qué es lo que tienen que saber? Recomendación, para todo química, incluyendo hasta orgánica, que pese que no se ve mucho tanto esta parte de la tabla de valencia, pero igual de todas formas ustedes tienen que conocer. Para todo química, esa tablita de valencia es la clave. Y obviamente para apoyo, para conocimientos obviamente un poquito más específicos, está la tabla periódica, que eso obviamente se ve en el paralelo 2, si no me equivoco, sí, en el paralelo 2. ¿Ya? En la tabla periódica lo único que vas a ver son las características de los elementos de manera más específica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú quieres conocer las características de un elemento, por ejemplo, el oxígeno, en qué estado se encuentra, cuál es su número atómico, cuáles son sus números de valencia o números de oxidación, configuración electrónica, su masa atómica, su peso atómico, su número de electrones, protones, neutrones, etcétera, etcétera. En cambio aquí, en la tabla de valencia, lo único que nos muestra son los números de oxidación o de valencia de los elementos químicos, ya que ustedes tienen que conocer sí o sí si quieren saber química, y si no, obviamente pues van a estar perdidos y no van a entender nada de lo que yo les estoy hablando. Así que recomendación, apréndanse la tabla de valencia. Ya les he compartido ahí en el grupo en formato PDF, que se ve un poquito más nítido. A ver, voy a abrir yo aquí el documento que les he enviado. ¿Qué es esto? Está en formato PDF, ¿no? Se ve un poquito más nítido. Ya esto ustedes lo van a poder ver. ¿Qué van a encontrar en la tabla de valencia? Primero están los no metales, ¿ya? Luego están los metales. Luego está aislado ahí con verdecito el hidrógeno. Y al final están los anfóteros. Rapidito, a grandes rasgos, pero ustedes van a repasar más detalladamente en sus casitas, ¿ya? ¿Qué van a encontrar? Dentro de los no metales tenemos 4 familias, ¿ya? Los halogenoides, los anfigenoides, los nitrogenoides y los carbonoides. ¿Quiénes están dentro de estas familias? En los halogenoides está el flúor, cloro, bromo, yodo, ¿ya? También está en los anfigenoides encabezando el oxígeno, azufre, selenio, teluro. Luego tienen los nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro. Y en los carbonoides está el carbono y el silicio. Ahora, ¿ustedes cómo pueden llegar a guardar todo esto en sus cabecitas? Les voy a dar una pequeña guía. Si se fijan en la tabla de valencia, está en orden numérico, ¿ya? En este caso empezamos con los impares, ¿no? Que serían los unos. Miren, empieza con 1, negativo obviamente porque son sus valencias fijas. Y continúa con 2, miren, 2. Luego continúa con 3. Luego termina con 4. Está en ese orden, o sea, ya está ordenadito esto, ¿no? Aparte de eso, en sus valencias fijas tienen sus valencias variables. Ahí dice, ¿no? Valencias variables. En el caso de los anfigenoides o halogenoides, perdón, tienen 1, 2, 1, 3, 5 y 7. Son impares. Ya son impares. Ahí es como se van a dar cuenta ustedes. A excepción del flúor, porque el flúor solamente tiene esa valencia fija negativa nada más. ¿Ya? No lo pongo como en otros textos. Ustedes van a ver, si revisan cualquier texto de química, le ponen -1. Yo no le pongo -1, ¿por qué? Porque no corresponde, eso es matemáticas, ¿no ve? Esto no es matemáticas, es química. Pero igual se puede escribir de esa forma. Ya no hay una norma que diga que el signo tiene que estar adelante o atrás. Ya no hay una norma donde diga eso. Si ustedes ven el signo adelante, no importa. Pero para mí no es matemáticas, por eso el signo va después del número. ¿Está bien? Entonces, 1 menos. Y los positivos lo mismo, son valencias, son cargas positivas. Ya, ahí lo que estoy diciendo es que son cargas positivas. El número de oxidación. Y ahorita les explico la diferencia entre valencia y número de oxidación, pero son similares, ¿ya? Luego están los pares, miren. Empieza con 2 y viene 2, 4, 6.
A excepción del oxígeno, que no tiene valencias variables. Los demás sí tienen, ¿no? El azufre, el selenio y el teluro. Lo mismo con los nitrogenoides. Ahí está, mira. Empieza con 3 y son impares igual. Vuelven a ser impares, pero solo tiene 3 y 5. También están las terminaciones, por si acaso. ¿Ya? Ahí están las terminaciones. ¿Con qué va a terminar? ¿Oso o ico? ¿Eso de qué depende? De qué, con qué valencia esté trabajando el elemento. Y eso, ¿cuándo vamos a aplicar? Cuando estemos nombrando un compuesto. Por último, en el caso de los carbonoides, mira, empieza igual con par, 2 y 4, a excepción del silicio, que solamente tiene la valencia 4, no tiene la valencia 2. Ya, no tiene su valencia 2 esto del silicio. ¿Está bien? Esos son los no metales. Luego están los metales igual ordenados de la misma forma, por números de oxidación. Mira, empieza con 1, 2, 3, luego están aquí 1 y 2, estos son divalentes, monodivalentes, 1 y 2, estoy aquí, ¿no? 1 y 3, luego viene 2 y 3, y por último 2 y 4 aquí, ¿no? Y ahí están los elementos que tienen esas valencias. Ustedes tienen que saber sí o sí las valencias o los números de oxidación, ¿ya? Y aquí está el hidrógeno. Y aquí en mi tablita especifica que cuando trabaja con la valencia positiva el hidrógeno va a formar ácidos hidrácidos, o también conocidos como hidruros metálicos. No metálicos, perdón. ¿Ya? Y de la misma forma, con la valencia negativa, hidruros no metálicos. O ácidos hidrácidos, creo que no. Hidruros metálicos nada más. ¿Ya? Hidruros metálicos. Por último están los anfóteros, y aquí en los anfóteros ustedes tienen todos estos elementos. ¿Hay más elementos anfotéricos? Sí, pero estos son los que más se trabaja en nomenclatura inorgánica, por eso están estos que son los primordiales. Hay otros también que están dentro de la tabla periódica, que no son muy comunes, por eso no están dentro de mi tabla. ¿Está bien? Pero también existen otros. Los más conocidos son, y están aquí, que es el cromo, el magnesio, o manganeso, bismuto, uranio, wolfram, vanadio, titanio, molibdeno, iridio, osmio, germanio, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué son anfóteros? ¿Por qué se llaman anfóteros? Se llaman anfóteros porque estos elementos se comportan como metal y como no metal. ¿De qué depende? Depende con el número de oxidación que estén trabajando esos elementos. Si están trabajando con estas valencias menores, significa que son como metal. Y si están trabajando con las valencias mayores, significa que se comporta como no metal. ¿Listo? Esas son las características de estos elementos. Ahora, hay casos especiales, como en el caso del nitrógeno. Ese es solo un ejemplo. Por ejemplo, te dice aquí que el nitrógeno posee valencias también de 1, 2 y 4 para casos especiales. Hay casos especiales. ¿Ya? Hay casos especiales. ¿Cómo van a saber qué valencias tienen exactamente estos elementos? Vayan a la tabla periódica. Ahí les van a avisar cuáles son sus números de oxidación exactos que tienen. O sea, los completitos. Vamos a ir, por ejemplo, al del nitrógeno. Voy a ir como ejemplo nada más. No les voy a mostrar todo. Ya, a ver, porque si no vamos a tardar más. Voy a ir aquí a mi tabla periódica y ustedes se van a poder ver. Si quieren lo giran su celular, si están en vertical. Me voy al nitrógeno. ¿Se recuerdan que les he dicho que tenía valencias 1, 2 y 4? ¿No ve? Aparte de los que tenían que eran 3 y 5. ¿Dónde está eso? Aquí. Miren. Aquí donde dice estados de oxidación. Debajo de donde dice propiedades atómicas. Ahí abajito dice peso atómico. Y debajo de peso atómico dice estados de oxidación. Esas son las valencias que tienen. Miren, tiene valencia -3, -2, -1. También tiene valencia 1, 2, 3, 4 y 5 positivos. ¿Ya? Pero los más comunes que reaccionan es de la valencia 3 y 5 y de la valencia -3. Los otros son casos especiales. ¿Ya? Esas valencias o esos números de oxidación van a trabajar dependiendo de la situación o dependiendo de la característica donde se forme el compuesto.
¿Ya? ¿Y eso a qué me refiero? A temperatura, a presión, volúmenes, etcétera, etcétera. Y eso es ya algo un poquito más avanzado, ¿no? Aquí recién estamos empezando con tabla de valencia. ¿Listo? Ahora, una vez que ya conocemos esta tabla de valencia, podemos empezar con nomenclatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí para empezar con nomenclatura inorgánica? Química inorgánica y aquí nomenclatura inorgánica. ¿Qué vamos a ver en nomenclatura inorgánica? Lo primero que vamos a ver obviamente son los óxidos básicos. ¿Ya? Óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Un óxido básico no es nada más que la combinación de un metal, se los voy a anotar, más el oxígeno. Y esto te va a dar obviamente un óxido básico. ¿Listo? Un óxido básico. Nada más. Eso es un óxido básico sencillito. Ya voy a hacer unos 2 ejemplitos porque no creo que sea tan complicado. Ahora, si alguien me dice, profe, no entiendo, hacemos un ejemplo más. ¿Qué necesito para esto? Un metal y el oxígeno. ¿Ya? Un metal. Cualquiera de los metales que estén aquí en la tabla de valencia. Cualquiera. ¿Listo? Cualquiera. En este caso vamos a empezar con uno sencillito. Empezaremos con el sodio. El sodio es un metal. A este sodio lo vamos a combinar con el oxígeno, ¿no? Lo combinamos con el oxígeno, ¿ya? El oxígeno siempre viene en 2 átomos porque es un gas. Por eso he anotado aquí un 2, ¿ya? Estos son átomos. A ver, antes de pasar a eso. Nosotros en química trabajamos de la siguiente manera, ¿ya? Este numerito que aquí está, para ustedes en matemáticas lo conocen como subíndice, ¿no ve? Subíndice. Pero para nosotros estos se llaman átomos. ¿Listo? Átomos, este numerito de aquí. En matemáticas a ustedes esto lo conocen como superíndice. Pero nosotros en química lo conocemos como número de oxidación. ¿Ya? Número de oxidación. O también valencia, ¿no? ¿Cuál es su valencia, profe? Esa es su valencia. ¿No ve? Número de oxidación o valencia. ¿Listo? Y aquí adelante se supone que hay un numerito, un 1, pero se sobreentiende, ¿no ve? A esto ustedes en matemáticas lo llaman coeficiente, pero nosotros en química nosotros le llamamos a este moléculas. ¿Listo? Moléculas. Entonces aquí, si nos vamos a este ejemplo, tenemos 2 moléculas del átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno tiene 2 átomos, o este elemento oxígeno tiene 2 átomos, y su número de oxidación es 2, negativo. ¿Listo? Esa pequeña aclaración por si acaso antes de empezar a hacer nomenclatura. Se van a recordar moléculas, átomos, número de oxidación, etcétera, etcétera. ¿Ya? O valencia, ¿no? O valencia. Ahora, antes de continuar, ¿qué es valencia y qué es número de oxidación? Y eso ustedes van a decir, profe, ¿por qué hablas número de oxidación? Volveremos a este ejemplo. Si ustedes ven un número aquí arriba, aquí si tiene el signo, y entiendan bien eso, si tiene el signo, se le dice número de oxidación. ¿Ya? Número de oxidación. Creo que alguien quiere entrar, espera un rato. Si tiene el signo, se le llama número de oxidación. Pero, si no tiene el signo, solo tiene un numerito, porque puede ser que se anote así también, es válido, solamente se llama valencia. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2, listo. No es necesario que digas el signo. Porque el signo lo único que nos va a servir es para saber si el elemento tiene carga negativa o carga positiva, nada más. ¿Ya? En este caso el oxígeno es carga negativa, por lo tanto tiene 2 negativo. ¿Listo? Pero si está solito, no se olviden, valencia. Y si tiene el signo, es número de oxidación. Pero a la final, si le dicen lo mismo, no pasa nada, porque al final el 2 va a seguir siendo 2.
a menos que a ustedes les pidan que especifiquen esa situación, ¿no? Si les piden que especifiquen, entonces dices, pues, si tiene el signo, es número de oxidación, y si no tiene el signo, es valencia. Nada más, ¿ya? Esa pequeña aclaración. Seguiremos con nuestro ejemplo. Tenemos el sodio, primero escribes tu metal y luego el oxígeno. Luego, ¿qué vas a hacer? Para esto tienes que conocer la tabla de valencias, repito, ¿no? La valencia del sodio es 1 positivo, ¿ya? Y del oxígeno es 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace aquí? Esto va a venir aquí y este otro va a venir aquí. Intercambio de valencias. ¿Listo? El 2 viene aquí y el 1 viene aquí. ¿Ya? Intercambio de valencias. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Aquí te va a quedar un 2 y aquí te queda un 1. ¿Listo? Te queda así. Pero, aquí hay un pequeño pero, para los que están aprendiendo recién química. No se anota los unos, igual que en matemáticas, ¿no ve? Los unos se sobreentienden, ¿ya? Se sobreentiende. Por lo tanto, este 1 no se anota. Se supone que el 1 ya está ahí. ¿Ya? Eso no se olviden. Se supone que aquí hay un átomo de oxígeno. Aquí tienes 2 átomos de sodio. ¿Está bien? Y listo. No se puede hacer nada más. Aquí no se puede simplificar. ¿Cuándo se va a simplificar? Cuando sean pares. ¿Listo? Cuando sean pares. No se olviden eso, por favor, por lo que más quieran. No cometan el error, porque muchas veces mis estudiantes dicen, ¿no? Escriban, no sé, les pido que escriban el óxido de potasio, ya. Hacen así y listo. Está bien. Esto está bien. Pero esto está por demás. ¿Por qué? Porque ya te he dicho que los unos se sobreentienden. No hagan eso. No está bien. ¿Ya? Eso nos dice la teoría. No podemos hacer eso porque estamos cometiendo un error. Es igual en matemáticas, ¿no? Cuando te dan, no te dicen x más y es igual, no sé, a 5. Aquí se supone que hay 1. Aquí se supone que hay 1. ¿No ve? Se sobreentiende. Aquí también te dicen que hay 1. ¿No ve? Aquí también se supone que es 1. Ya, bueno, en el caso del subíndice ya no importa. Pero el superíndice sí, ¿no ve? Sí o sí. Ya, entonces se supone que hay. Porque cuando hacen sumas, en este caso, a ver, digamos que estos dos son XX. ¿No ve? Te pide hallar X. Si te dice, halle cuánto vale X, te dice, ¿no ve? Se supone que aquí hay pues 1. Y sumas, pues 1 más 1, 2. 2, X. ¿No ve? ¿De dónde ha salido ese 2? Porque aquí hay unos, pues. ¿No ve? Y sumas esto, te es igual a 5. Necesitas hallar X, despejas X. X vale 5 medios. ¿No ve? ¿Por qué? Porque se supone que aquí hay 1. ¿Ya? Solamente esa pequeña aclaración. No cometan ese error de estar anotando los unos en matemáticas y en física, en química. Se sobreentiende. ¿Ya? Listo, ya está tu intercambio de valencias. ¿Qué tienes que hacer luego? Y esto para los que están en el paralelo 2 también. Esto tiene que igualarse. Esta es una reacción ya completa. No has iniciado con los reactivos, has terminado con un producto. Tienes que igualar esta reacción. ¿Qué significa igualar? Tiene que haber la misma cantidad de todo en ambos lados. Si aquí hay un sodio, aquí también tiene que haber un sodio. Si aquí hay 2 oxígenos, aquí también tiene que haber 2 oxígenos. ¿Listo? Y eso voy a hablar toda la clase, todo este mes que vamos a pasar hasta enero, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a igualar. ¿Cómo vas a igualar? De la siguiente manera. Bueno, un ratito. Aquí está mi lápiz. Lo vamos a cambiar de colorcito. Aquí, miren, tengo aquí 2 sodios, pero aquí solo tengo un hito. Aquí tengo 2 oxígenos, pero aquí solo tengo un hito. ¿Qué van a hacer? Le van a aumentar un 2 aquí. Un coeficiente. O una molécula para nosotros, ¿no? 2 por 1, ya tienes 2 igualados. Están igualados sus oxígenos. Luego, miren, tienes 2 por 2, 4, porque esto multiplica por si acaso a esto, a todito. 2 por 2, 4 oxígenos. O digo, sodios. Aquí solo tienes 1. Entonces, ¿cuántos te faltan? 4. 4, 4, 2, 2 están igualados. Tu reacción está igualada. Eso no se olviden. Eso ingresa bastante en estequiometría.
¿ya? Bastante entra en estequiometría para hacer cálculos geométricos, también entra en la parte de reacciones, etcétera, etcétera, casi en todo química. Por eso esto es lo básico y esto ustedes tienen que saber y esto pues aplican cuando ya están en cursos superiores o cuando necesitan hacer estequiometría u otro tipo de tema de química. ¿Listo? Ahí está. Ese es un óxido básico. Ahora, ¿cuál es el nombre? Le vamos a dar sus nombres, ¿ya? Hay tres nomenclaturas básicas: la común o tradicional, la stock o estequiométrica y la UPAC o sistemática. ¿Listo? Nomenclatura común, stock y UPAC. Yo trabajo así. Puede ser tradicional también o común en algunos casos, ¿no? Común o tradicional, stock o estequiométrica se llama esto. O de valencias también le dicen. Este otro es el UPAC o sistemática. ¿Ya? UPAC. ¿Cuál es el nombre ahora? La teoría dice que en la nomenclatura tradicional o común va a ser, en este caso, o va a llevar el nombre óxido, seguido del nombre del metal. Si solo tiene una valencia, usamos el término de. En este caso va a ser de sodio, nada más. Pero si tiene dos valencias, como en el caso del cobre o del mercurio, ahí vamos a usar sus terminaciones, porque en su tablita dice, ¿no ve? Aquí está, mira, el cobre y el mercurio tiene oso ico. En cambio estos no tienen, ¿no ve? No tienen oso ico, ¿ya? Por lo tanto se utiliza el término de. ¿Listo? Esa pequeña aclaración. Entonces, aquí abajo, ¿cómo va a ser su nombre? Va a ser también el óxido. Repetimos lo mismo. ¿Ya? Óxido de sodio. Como solo tiene una valencia y es 1, el 1 se sobreentiende y no se anota. ¿Ya? Se sobreentiende. Cuando tenga dos valencias, como en el caso del mercurio, sí vamos a anotar con números romanos. Pero en este caso no. En el siguiente ejemplo vamos a ver. Y en el último, dice la teoría que tienes que utilizar los prefijos numéricos. ¿Por qué? Porque en el UPAC hay que nombrar utilizando prefijos numéricos dependiendo de la cantidad de átomos que tenga cada elemento. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Por ejemplo, para 1, pero casi 1 no se utiliza mucho, pero les dejo el ejemplo. Va a ser mono. En 2 va a ser bi o di, ¿ya? O bi también, es lo mismo. Bi o di, perdón. Con 3 va a ser tri. Con 4 va a ser tetra, prefijos numéricos. Con 5 va a ser penta. Con 6 va a ser hexa. Con 7 hepta. Con 8 octa. 9 nona, deca, undeca, etc. Se los voy a anotar solamente hasta 7. Hexa, que es lo más común. Y hepta. ¿Está bien? Ya. Entonces usamos estos prefijos. Aquí tengo 1. Por lo tanto va a ser mono. ¿Pero qué? Monóxido. Monóxido de, ¿cuántos sodios tengo? Tengo 2. Por lo tanto va a ser disodio. Monóxido de disodio. ¿Listo? Monóxido de disodio. ¿Por qué es disodio, profe? Porque aquí hay 2. ¿Ya? Y aquí hay 1. ¿Lo ves? Se sobreentiende que hay 1. ¿Ya? Monóxido de disodio. Listo, nada más. Eso es un óxido básico. Ustedes pueden hacer ejemplos con cualquier metal que está aquí. ¿Cuál les gusta más? Con cualquiera. O cuál ejemplo les da. Entonces ustedes tienen que nombrar, hacer intercambios, cambiar números de valencia, etcétera, igualar y darle el nombre. Haremos un ejemplito más. ¿O alguien quiere preguntar algo? No hay preguntas. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué valencia o qué elemento es este? ¿Qué elemento es esto que está en el círculo?
repito, tenemos que saber nomenclatura, pero tenemos que saber la tabla de valencias, ¿no? ¿Qué elemento es esto, muchachos? ¿Qué elemento es? ¿Alguien sabe? Yo sé que sabe. ¿Qué elemento es? Hg, ¿símbolo de qué? Es el mercurio. Mercurio, Hg, no confundirse con Mg, por si acaso, que es magnesio. Tampoco con Ag, que es plata. ¿Ya? Mercurio, muy bien. Ahora sí, el mercurio tiene dos valencias, tiene 1 y 2. Yo lo voy a hacer trabajar al mercurio con 2. El oxígeno siempre tiene 2, a menos que sea radical. ¿Ya? Entonces intercambian, pues este 2 viene aquí, este 2 viene aquí, ¿no? Intercambio hemos hecho. Miren, son pares, y cuando son pares, se simplifican. Por lo tanto, me queda 1, 1, y hemos dicho que los unos no se anotan, se sobreentienden. Y eso de ahí arribita yo lo borro porque ya he hecho el intercambio. ¿Ya? Cuidado, tampoco cometan este error que cometen la mayoría, ¿no? Me dicen, profe, aquí está, házmelo el óxido mercúrico. Ya, te lo anotan y aquí te lo ponen 2, 2. Claro, esto está bien. Esto también está bien porque me estás diciendo que estás haciendo el intercambio. Pero la fórmula correcta es esto, nada más. Esto que está aquí. Nada más eso. No, esto no tiene que tener aquí. Esto no tienes que, ¿por qué? Si la has simplificado, no. Claro, está bien el procedimiento, pero la fórmula correcta es esta. Este es el óxido mercúrico. ¿Listo? Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con esos pequeños errores que te pueden, obviamente, arruinar en un examen, ¿no? Listo. Ya está, ya has intercambiado. ¿Qué te falta? Te falta igualar. Porque aquí tienes 2 oxígenos, aquí solo tienes uno, tienes un mercurio y un mercurio. Entonces vamos a igualar. Le voy a aumentar aquí un 2. ¿No ves? Le vamos a aumentar un 2 aquí. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Aquí solo tengo 1, le aumentas un 2. 2 por 1 es 2. Aquí tienes 2 y ya está igualado tu ecuación. No necesitas hacer nada más. Ahora le vamos a dar el nombre y va a ser de la siguiente forma, ¿no? Nomenclatura común, stock y UPAC. En el común, esto va a ser el óxido. Pero como el mercurio tiene 2 valencias, ya no es de mercurio, sino va a ser, como está con la mayor valencia, va a ser el mercúrico. Terminación ico, ¿por qué? Porque está con su mayor valencia el mercurio. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. Abajo sí va a ser óxido de mercurio. Pero, repito, como tiene 2 valencias el mercurio, ahora sí puedo anotar con números romanos la valencia del mercurio que está trabajando con 2. ¿Por qué? Porque tiene ahora 2 valencias. No es como hace rato solo tenía un hito. Y cuando tiene un hito no es necesario. En algunos textos lo colocan para tratar de resaltar el nombre stock. Pero no es necesario, ¿ya? Pero si lo hacen, igual no pasa nada. UPAC. En el UPAC, cantidad de átomos, ¿no? Aquí hay 1, 1. Por lo tanto, aquí va a ser el monóxido. Monóxido de mercurio nada más, porque solo hay un hito, ¿no? En el caso del metal no es necesario colocarle mono. No existe el monóxido de monomercurio, no. Solamente en el oxígeno, ¿ya? Monóxido de mercurio. ¿Listo? Esa pequeña aclaración. Preguntas, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué dicen? Profe, una preguntita. Sí. Donde ese óxido de mercurio en Romanos 2 lo ha sacado por la igualación, ¿no? No es con la igualación. A ver, les explico. La teoría dice, para nombrar en la nomenclatura stock, debemos tomar en cuenta la valencia del elemento, del metal, con números romanos. ¿Ya? En este caso, ese número 2 viene
del mercurio, porque el mercurio estamos haciendo trabajar con 2, no con el 1. Si hubiésemos hecho con el 1, hubiese anotado números romanos 1. Pero en nuestro caso estamos trabajando con este 2. ¿No ve? Si hubiese hecho con 1, hubiese hecho... El nombre hubiese cambiado. En el común hubiese sido mercurioso. En el estoco hubiese sido óxido de mercurio 1. Y en el Yupac hubiese sido, en este caso, el monóxido de dimercurio, porque el 2 del oxígeno hubiese pasado al mercurio, ¿no ve? Por el intercambio de valencias. Pero como estaba con 2, se han simplificado y por eso le han quedado 1 nada más al mercurio y al oxígeno en la cantidad de átomos, ¿no? Aquí. ¿Ya? Entonces, este 2, ¿de dónde viene? Viene porque el mercurio está trabajando con 2. De ahí viene. No es de aquí de la igualación, por si acaso, nada que ver. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya, espero que esté quedando claro. Haremos un ejemplito más y luego pasamos a óxidos dobles, ¿ya? A ver, con esto vamos a terminar. Vamos a hacer con un anfótero. Haremos con el manganeso. Este es tu manganeso, símbolo Mn. Otra situación, la primera letra del elemento siempre es mayúscula y la segunda letra es minúscula, por si acaso, esa pequeña aclaración. Igual, no me van a hacer igual que mis estudiantes así. No sirve eso, está mal. No existe ese elemento. ¿Ya? Siempre la primera letra mayúscula. Listo, tienes aquí y el oxígeno, combinas, ¿no? El manganeso tiene varias valencias, pero como estamos combinando con un oxígeno para que forme un óxido básico, trabajan con sus valencias menores 2 y 3. En este caso yo lo voy a hacer trabajar con la valencia 3. ¿Listo? Y el oxígeno, repito, siempre 2, ¿no ve? El 2 viene aquí, el 3 aquí, intercambio de valencias. El 2 se anota y el 3 aquí. Este es par, este es impar, no se simplifican. ¿Listo? Y esto yo lo borro porque ya he hecho el intercambio. Ahora, ¿qué me falta? Igualar la ecuación. Igualaremos. Tienes 2 aquí, aquí tienes 3. Tienes 2 aquí, aquí tienes 1. No están igualados. Recomendación, cuando ustedes vean impares, vuélvanlos pares. ¿Cómo se van a volver pares? Le aumentas un 2 y con esto ya se vuelve par esto. Y vas a tener lo siguiente, mira. 2 por 3, 6 oxígenos. Aquí solo tienes 2. Para que llegue a 6 le aumentas un 3, porque 3 por 2 son 6. O sea, ya tienes 6 oxígenos, 6 oxígenos igualados. Los manganesos, 2 por 2, 4. Aquí solo hay 1, entonces le aumentas un 4 y con esto ya está igualado tu ecuación química. ¿Listo? Ya está igualado tu ecuación química. ¿Qué te falta aquí? Darle el nombre nada más. Nomenclatura común, nomenclatura stock, nomenclatura Yupac. En el común le vas a llamar a este el óxido. Como está con mayor valencia, es el óxido mangánico, ¿no? Es el óxido mangánico, terminación ico. ¿De dónde está sacando, profesor? Aquí está. Aquí está, mira. Como metal, el manganeso está en segundo. Manganeso Mn. Ico. ¿Ya? Si hubiésemos hecho con 2, hubiese sido oso. Pero no es el caso, ¿no? No es el caso. ¿Ya? Esas pequeñas aclaraciones. Seguimos. Abajo va a ser el óxido de manganeso, pero con números romanos, la valencia con la que está trabajando. En este caso es un 3, ¿no? 3 romano. Esa es su valencia. Abajo en el Yupac, cantidad de átomos. Miren, aquí hay un 3 y un 2. Por lo tanto, aquí va a ser un trióxido, porque hay 3 oxígenos. Un trióxido de... Tienes 2 manganesos. Dimanganeso. ¿Estamos de acuerdo? Listo, nada más. Eso es un óxido básico. Es muy simple, sencillito. Pero todos esos pequeños detalles no se olviden, ¿ya?
No se confíen por lo que sea más simple o sencillo. A medida que va a ir complicándose, obviamente, pues toda esta base les va a servir mucho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de pasar a óxidos dobles? No hay preguntitas. Listo. ¿Qué es un óxido doble? ¿Alguien sabe qué es un óxido doble? ¿De cómo aparece un óxido doble? ¿Y qué tiene que pasar para que se forme? Nada, ni idea. ¿Qué había sido? ¿Qué dice? Dice que los óxidos dobles resultan de la combinación de dos óxidos básicos. ¿Ya? Pero aquí hay restricciones. No es cualquier combinación de cualquier óxido básico. Yo no puedo combinar el óxido mercúrico con el óxido manganoso, digamos. ¿Por qué? Porque en las restricciones o en la teoría dice que en los óxidos dobles deben combinarse con dos óxidos básicos del mismo elemento o del mismo metal. Aparte de eso, tienen que cumplir esta característica. Tiene que tener en el metal 3 átomos y en el oxígeno 4 átomos. Esta condición tiene que cumplir tu óxido doble. Si cumple esta condición, es un óxido doble mixto o salino. Esos son sus otros nombres, por si acaso. Si cumple eso, es un óxido doble. Y si no cumple eso, no es un óxido doble, ¿ya? Esa pequeña aclaración. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes van a formar? Normalmente los que forman este tipo de fórmula son el hierro, níquel, cobalto, el plomo, platino, paladio, estaño. También hay casos especiales con los anfóteros, porque también tienen esas mismas valencias, ¿ya? Pero son casos especiales, ¿listo? Voy a hacer un caso especial después. Por ejemplo, en el caso del... A ver, utilizaremos al níquel. Dos óxidos básicos, dice, ¿no? Esto para nosotros es el óxido niqueloso. A este niqueloso yo lo voy a combinar con el óxido niquélico, porque les había dicho que tiene que ser del mismo metal, ¿no? El niquélico, este es nuestro niquélico, ¿no ve? Niqueloso, niquélico. Se combinan estos dos, copias el metal tal como está, y el oxígeno. Y tiene que cumplirse lo que está ahí arriba, ¿no? Para que se cumpla vas a hacer lo siguiente. Aquí se supone que hay 1 y aquí hay 2. Sumas 2 más 1, 3. Aquí tienes 1, aquí tienes 3. 3 más 1, 4. Ahora, ¿esto es igual que esto? Sí es lo mismo. Entonces cumple ese requisito que me está pidiendo en el caso del óxido niqueloso niquélico. No es necesario igualar porque si se fijan ya está igualado. ¿Ya? Ahora, se los voy a anotar todos los nombres que tienen estos compuestos, ya por si acaso, por si lo ven en alguna pregunta de examen y dicen, pero a mí no me han enseñado esto. Ahora les enseño. Sus nombres, perdón. En el común tiene varios nombres. Uno de los que yo más utilizo es este, que es el óxido. Como viene del niqueloso niquélico, pues va a ser el niqueloso niquélico. ¿Listo? Niqueloso niquélico. El otro nombre va a ser óxido mixto de níquel. ¿Ya? El otro nombre va a ser el óxido, solo para este voy a anotar, después esto nomás ya voy a utilizar. Va a ser salino de níquel. El otro nombre también es óxido doble de níquel. Creo que no recuerdo si hay uno más, mixto, salino, doble, creo que eso es todo. ¿Ya? Eso es todo.
¿Listo? En el stock, lo mismo que hemos hecho arriba, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho en óxidos básicos. Va a ser el óxido de níquel, ¿no? Pero con números romanos, la valencia, ¿no? Que en este caso está con 2 y está con 3. ¿No ve? O sea, óxido de níquel 2 y 3. En el UPAC ya saben, y eso siempre eso los voy a decir todo este mes. Cantidad de átomos, ¿no? En este caso va a ser tetraóxido. Ya, tetraóxido de... ¿Cuántos níqueles tienes? Tienes 3, por lo tanto va a ser triníquel. Y listo, ya está. Eso es un óxido doble. Nada más. Preguntas. Preguntas, amiguitos. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Esperemos que se entienda. Vamos a hacer un caso especial que normalmente no se ve mucho. Creo que les va a servir bastante en el caso de óxidos dobles. Hay casos especiales con los anfóteros, y eso les decía hace ratito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mixtos salinos, ¿ya? Hay este caso especial que dice lo siguiente. Hay otro tipo de óxidos dobles. Se los considera dobles porque van a formar lo siguiente. Solo les voy a hacer un ejemplito, ¿ya? Tenemos este caso donde el metal va a tener 3 y el oxígeno va a tener 8. El otro caso es del metal, va a tener 2. En el metal va a haber 2. Y en el oxígeno 4. ¿Listo? Ya no es lo mismo que arriba, ¿no? No cumple lo mismo. Pero ¿por qué estos dos entran dentro de los óxidos salinos semixtos? ¿Por qué? Porque tienen las mismas características. ¿Ya? Por eso entran dentro de los óxidos dobles o salinos. Ahora, ¿quiénes van a formar esto? Para el caso del 3 y 4, ustedes van a trabajar, se los anoto aquí con paréntesis, con el uranio y con el molibdeno. Y en el caso de 2 y 4 va a ser con el bismuto. ¿Ya? Con el bismuto nada más. Uy, alguien está entrando muy tarde. Con esto ya nos vamos a ir, ¿ya? La siguiente ya vamos a avanzar un poquito más. Ya vamos a hacer anhídridos, peróxidos, superóxidos. Ya vamos a entrar a ácidos incluso. A ver. En este caso, con el uranio y con el molibdeno. ¿Sí no ve? Vamos a hacer con el molibdeno. El molibdeno, no se olviden que tiene valencias 2 y 3 como metal, ¿no ve? Entonces tendrías tu óxido, el molibdeno tiene valencias, ¿dónde estamos? Molibdeno 2 y 3 está bien como metal, y tiene 4, 5 y 6, ¿no ve? En este caso va a trabajar con la valencia 4 y con la valencia 6, ¿ya? Con la valencia 6, se los anotaré eso más si quieren. Aquí valencia 4 y valencia 6. En el caso del bismuto ya saben, ¿no? Las únicas valencias que tiene, que es 3 y 5. Aquí con valencia 4 se simplifica y te queda 2. Luego vas a tener 2 moléculas del óxido de molibdeno 6. Pero como es par, se simplifica. 2 moléculas. ¿Ya? Lo sumas esto, lo combinas. Y vas a notar, ¿no? Primero el molibdeno y luego el oxígeno. Y si haces la suma, mira, 2 más 3 más 3, te va a dar 6, 8. ¿No ve? Oxígeno 8. Y en el molibdeno te va a dar 3. ¿No ve? Y así se cumple esta formulita. ¿Ya? Eso también es un caso especial de un óxido doble. ¿Listo? Por último, en el caso del bismuto. En el caso del bismuto vas a hacer trabajar, ¿no? Con sus 2 valencias. Tienes el óxido de bismuto 3, que sería este.
y el óxido de bismuto 5, ¿no? O con valencia 5, si quieren decirlo así. Vas a anotar aquí el bismuto y el oxígeno, ¿no? Sumas, pues. Mira, te va a dar 3 más 5, 8. 2 más 2, 4. Pero no cumple esto, mira. Pero ¿qué tienes que hacer? Simplificar. ¿Listo? Y al final, si tú simplificas, aquí vas a tener 2 y 4, ¿no? Que es lo que te pide en un inicio. ¿No ve? Listo. Nada más. Esa pequeña aclaración en cuanto a los casos especiales de los óxidos dobles. Preguntas ahora sí. ¿O se han dormido? Digan nomás. Profe, Dime. en el caso del bismuto, ¿por qué no se puede seguir simplificando? Se puede seguir simplificando, ¿dices? ¿Por qué no se puede seguir? Ya. Listo, ya te entendí. Ya. Porque se supone que estos son pares y tengo que simplificar, ¿no ve? Eso es uno. ¿Por qué no lo simplifico más? Porque en la teoría me dice que tengo que cumplir este requisito para que se considere un óxido salino. Y cuando el bismuto tenga 2 átomos y 4 átomos de oxígeno, cumple el requisito que me está pidiendo el óxido doble. Por eso no lo simplifico más. Ahora tú me dices, profe, ¿puedes simplificar esto? Sí puedes. Vas a tener 2 átomos y un átomo de bismuto. Pero esto ya no es un óxido doble, porque no cumple este requisito. ¿Ya? Esa pequeña aclaración por si acaso. Solo por eso. Tiene que cumplir. Cuando te piden un compuesto, ese compuesto, por ejemplo, en un caso, te dicen el óxido de aluminio. El óxido de aluminio tiene sus características, que es la siguiente. Que tiene 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. ¿No ve? O sea, tienes 2 y 3. ¿Por qué? Porque en el momento del intercambio de valencias, el oxígeno le va a dar 2 al aluminio y 3 al oxígeno. Y a eso se le considera un óxido doble. Se escucha. ¿No ve? Un óxido. O el óxido de aluminio. Estoy divagando. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso se puede simplificar, no es que no. Solamente que no va a ser un óxido salino. No va a tener esas características. Eso me dice la teoría. ¿Ya? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, gracias. Ya. Hay que tener siempre en cuenta lo que te dice la teoría. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más quiere preguntar? Creo que nadie. El texto que les he mandado, repásenlo. Ahí en el texto hay ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Ya? Practiquen, porque obviamente yo no puedo obligarles a que ustedes hagan sus prácticas, ¿no? Les voy a decir, aquí les dejo práctica y si no me hacen, no entran a la otra clase. No puedo hacer eso. Eso ya depende de ustedes si quieren aprender o no quieren aprender. Aquí en el texto tienen ejercicios para que ustedes puedan aprender. ¿Listo? Mira, incluso aquí está su tabla de valencia. Tiene otra tabla de valencias, todo, pero es lo mismo, ¿ya? Y aquí están los óxidos básicos, lo que hemos visto hoy día. Aquí están igual las nomenclaturas, toda la parte teórica que ya les he explicado. Aquí están también los óxidos dobles, pero creo que aquí no está en el caso especial que les he hablado, ¿no? Está un poquito más resumido. Luego están los peróxidos que vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Y aquí, repito, hay ejercicios para que practiquen ustedes. ¿Está bien? Listo, muchachos. Los dejo entonces. Se cuidan.